y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Al tema que nos toca hoy. Hemos estado estudiando la serie de los 12 hijos de Jacob, el carácter de cada una de las 12 tribus de Israel. Y hemos ido aprendiendo a través de ellos, y una de las cosas que hemos aprendido es que al final, en esta última generación que vive en esta tierra y que estará viva para el regreso del Señor Jesús, el Señor va a sellar a sus hijos con el sello del Dios vivo, Apocalipsis capítulo 7, y nos va a sellar según la tribu a la cual nosotros pertenecemos. Tiene que ver con nuestro carácter y tiene que ver con el perfeccionamiento de ese carácter para poder llegar a reflejar el carácter de Cristo. De los 12 hijos de Jacob, de los cuales salieron las 12 tribus de Israel, hay uno que es el que más se asemeja a Cristo en carácter. Mañana vamos a hablar acerca de José como símbolo de Cristo en el sermón por la mañana. Y es algo maravilloso ver cómo de todos los hijos que nacieron de ese hogar dividido y de contienda, hubo uno que llegó a reflejar plenamente el carácter de Cristo. Los demás hermanos tuvieron que luchar para lograr vencer esos defectos de carácter y así inmortalizar su nombre en la ciudad eterna de Dios. José, según la palabra de Dios, recibe doble porción de la herencia. Aunque no fue el hijo primogénito, fue el hijo amado de su padre Israel. Y a él se le dio la doble porción de la herencia como si fuera el primogénito. Porque Rubén perdió su derecho a la primogenitura por el pecado que cometió. Y eso lo descalificó para ser el líder espiritual de su hogar. El liderazgo cayó sobre Judá, pero la doble porción de la herencia recayó sobre José. Y por eso, en la ciudad de Dios hay dos puertas que llevan el nombre, una José y la otra Efraín, porque en realidad José recibe doble porción de la herencia a través de sus dos hijos, Efraín y Manasés. Hemos estudiado acerca de Efraín. Hemos visto sus características. Efraín era vamos a leer la historia. Como cuando Jacob fue a dar la bendición, José le trajo a sus dos hijos para que los bendijera. Esta historia está en Génesis capítulo 48. Hoy vamos a hablar de Manasés. Dice así: sucedió después de estas cosas, Génesis 48, que le dijeron a José: aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, a Manasés y a Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se incorporó sentándose sobre su cama. Y le dijo a José: el Dios omnipotente que me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: he aquí yo te haré crecer, te multiplicaré, te pondré por estirpe a las naciones
y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que yo viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Los que después de ellos has engendrado, esos serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. En otras palabras, Jacob está adoptando a estos dos hijos de José, a Efraín y a Manasés, como si fueran hijos suyos. Dice, los demás hijos, esos van a ser tus hijos. Pero Efraín y Manasés, los dos que te nacieron antes que yo estuviera contigo en Egipto, esos van a ser como Rubén y Simeón. Van a ser contados como las tribus de Israel. Van a recibir herencia como si fueran hijos directos míos. A la hora de bendecir a estos muchachos después de haberlo adoptado, dice aquí que José puso a sus dos hijos al lado de la cama de su padre para que él los bendijera. Y puso al primogénito a la mano derecha y al segundo hijo a la mano izquierda. Pero el viejito Jacob, que estaba ciego, pero reconocía a estos muchachos, cambió las manos. Vamos a leer la historia. Dice el versículo 10. Los ojos de Israel estaban agravados por la vejez, que no podía ver. Los hizo pues acercarse a él, los besó, los abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver más tu rostro. Y aquí que Dios me ha hecho ver también a tus hijos, a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre las rodillas del abuelo, se inclinó a tierra, los tomó José a ambos, a Efraín a la derecha y a izquierda de Israel, y a Manasés a la izquierda y a derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque en Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, y le dijo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham, Isaac, y el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y agarró la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín y ponerla en la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, así no, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso. Y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo grande, será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes que Manasés. Y dijo Israel a José, he aquí yo me muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Y así José recibe doble porción de la primogenitura a través de sus dos hijos, Efraín y Manasés. Ahora es interesante porque Manasés es el primogénito. Efraín es el segundo hijo. El padre o el abuelo bendice a los dos muchachos, pero le da más importancia a Efraín.
y a Manasés le resta importancia. Dice, sí, está bien, yo sé que este es el mayor, pero el hermano lo va a sobrepasar a él. Efraín tenía cualidades de líder. Efraín, como ya hemos estudiado su carácter, iba a sobresalir sobre su hermano, que era más callado, más tranquilo, con no tantos talentos como el otro. Pero miren qué interesante lo que son las cosas. El que recibe toda la bendición mayor, el que es hecho principal, aunque su hermano es el mayor, su nombre no aparece en Apocalipsis capítulo 7. Donde los 12 nombres de las 12 tribus de Israel están mencionados en Apocalipsis 7, y se dice que van a ser sellados 12,000 de cada tribu, Efraín, su nombre no aparece. En cambio el de Manasés sí. Qué paradoja, ¿verdad? Ahora, nosotros hemos estudiado de Efraín. Es más, me tocó predicar el sermón de Efraín 2 veces, porque la primera vez que lo prediqué, hubo un fallo en el audio de la filmación y no salió filmado, y tuvimos que repetirlo. Y al estudiar de Efraín, vimos por qué su nombre no aparece en la lista de Apocalipsis 7. No es que Efraín se pierde, como Dan. Dan es el otro hijo cuyo nombre no aparece. Pero Dan, porque desarrolló un carácter tan similar al de Satanás, carácter de serpiente, queda fuera. No se salva. Y nadie que pertenezca a la tribu de Dan va a tener entrada al reino de los cielos. Pero Efraín, aunque su nombre no aparece, se salva a través del nombre de José. Porque en Apocalipsis 7 aparece José y aparece Manasés. El nombre de José desaparece, pasa al olvido. Perdón, el nombre de Efraín. Y aquí viene otra paradoja. ¿Ustedes saben lo que quiere decir el nombre Manasés? Ok, vamos a buscar a ver qué quiere decir el nombre Manasés. Cuando nacen estos muchachos, es durante el tiempo que José está en Egipto. Y podemos buscarlo en Génesis capítulo 41. Dice el versículo 50 y 51. Le nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito, Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Manasés, le puso Manasés porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo, todo mi sufrimiento y la casa de mi padre. Recuerden que José sufrió mucho como niño. Sufrió mucho por sus hermanos que lo odiaban y finalmente planearon matarlo. Y aunque no lo mataron, lo vendieron como esclavo. Aunque su padre lo amaba y su predilección por él echó leña al fuego del odio de sus hermanos, sin embargo, José tenía recuerdos tristes de su hogar, de su familia, de sus niños, de su niñez. Pero también el momento más amargo de su vida
lo pasó en manos de sus hermanos cuando iban a matarlo. Al tener una nueva familia, José dice, Dios me hizo olvidar la casa de mi padre. O sea, no es que él quería olvidarse de su padre ni de sus hermanos, pero había sufrido tanto lejos de ellos, más de 20 años, y pensó que nunca más los volvería a ver en esta vida. Nunca se imaginó los planes de Dios, que un día se iba a volver a reencontrar con su familia. Por eso él dice, le voy a poner a este hijo Manasés, que quiere decir olvido. Porque por este niño me voy a olvidar de todo lo que sufrí en mi casa, de todo lo que fui abusado cuando fui niño en la casa de mi padre por mis hermanos. Me voy a olvidar de todo el sufrimiento y el trauma que pasé cuando me vine lejos de mi familia y todos estos años de tristeza, de estar lejos de mi padre y de mi hogar, los olvido al tener este bebé. Porque ahora sé lo que es el amor de padre. Y ustedes saben, al tener una familia, al tener un hijo, muchos de los dolores de la infancia se pasan, porque aprendemos a amar como padres. Por eso le puso por nombre olvido. Al otro le puso Efraín, que quiere decir fructífero, porque dijo, Dios me fructificó. En esta tierra me ha dado abundancia, me ha bendecido, me ha ido bien, y por esa razón le puso Efraín. Y Efraín fue el más fructífero, en verdad. Fue más grande que su hermano Manasés. Recibió la bendición del abuelo por encima de Manasés. Sin embargo, aunque Efraín fructificó más que Manasés, Manasés cumplió un propósito muy especial en el plan de Dios. Y vamos a hablar un poquito de la niñez de este muchacho y luego vamos a ver por qué Manasés logró que su nombre esté escrito en una de las puertas de perla de la Nueva Jerusalén, mientras que Efraín no. Manasés se crió en un palacio. Era hijo de Potifera, que era sacerdotisa de On. Su esposa Senat, o sea, la madre de este muchacho, era hija de Potifera, que era un alto gobernante, sumo sacerdote de los misterios de Osiris. Este es el dios On, o el dios Sol. La madre de Efraín y de Manasés era pagana. A José no le quedó otra alternativa sino casarse con esta mujer que, aunque no era de su raza, no era de su familia, no era de su fe, él la conoció estando en el palacio real. Después de haber sufrido tanto en la cárcel, finalmente llegó a ser primer ministro de Egipto. Y el faraón le dio a esta mujer por esposa. Era realmente una mujer muy importante, era una princesa. Estos dos muchachitos corrían en el palacio de Faraón como en su propia casa. Aprendieron a tener de todo, opulencia. Todo lo que querían con solo chascar los dedos, lo conseguían. Estos muchachitos también aprendieron a ser caprichosos. Aprendieron a que todo estaba a su disposición y que todo lo que ellos querían lo podían conseguir. Estos defectos de carácter se van a ver más tarde en su vida y tuvieron que luchar en contra de esto. Es como que José quiso darles todo lo que él tuvo de niño en amor de su padre, pero todo lo que no tuvo por estar lejos de su hogar, ahora lo quiso volcar en estos muchachos. Y estos muchachos crecieron con defectos de carácter. Por ejemplo, de Manasés, lo vamos a ver que cuando llegan a la tierra de Canaán,
después de cruzar el Jordán. Es más, antes de cruzar el Jordán, Manasés dijo, esta tierra va a ser mía, aquí me quedo. La primera tierra que llegaron a Canaán tenía que ser para él. Eso muestra el desarrollo del carácter de esta tribu que siempre quería tener la preeminencia. Y Manasés recibió herencia al otro lado del Jordán. Aún antes de cruzar el río Jordán ya había tomado posesión de la tierra y luego, pues como estaba muy tranquilo y ya tenía posesión de la tierra, no quiso ir a ayudar en la conquista. Es interesante la bendición que da Moisés sobre esta tribu, porque aquí nos da algunos detalles más para poder entender un poquito más. Vamos a buscar allá en Deuteronomio, capítulo 33. Deuteronomio 33. En el versículo 17 está la bendición hacia Manasés de parte de Moisés. También antes de morir, Moisés da la bendición a las 12 tribus y dice así. Vamos a leer la última parte del 17 dice, y ellos son los millares de Manasés. Como el primogénito de su toro, dice el versículo 17, es su gloria, y sus astas como astas de búfalo. Con ellas acometerá a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín, ellos son los millares de Manasés. Noten que otra vez en esta bendición de Efraín se dice los 10 millares y de Manasés se dice los millares. Siempre Manasés aparece en segundo lugar, primero Efraín y luego Manasés, como que fuera menos que su hermano Efraín. Y de Efraín dice 10 millares, mientras que de Manasés dice millares. Pero habla aquí de un ejemplo o una similitud muy interesante. En el hebreo original, la palabra que se traduce aquí como sus astas como astas de búfalo, las astas se refieren a los cuernos. El cuerno representa poder. Pero en el idioma hebreo, el nombre de este animal no es búfalo, porque el búfalo no existía en Israel, ni existe hasta el día de hoy. El búfalo es más bien un animal de América. Pero lo ponen así porque el animal que se menciona aquí era parecido al búfalo, pero se le llama en hebreo el unicornio. El unicornio, que tenía un solo cuerno. No hay mucha información con respecto a esto porque es un animal extinto. No existe ya hoy. Se han encontrado restos arqueológicos de este animal, fósiles, con un solo cuerno. Era parecido a un búfalo, se cuenta como los animales domésticos, aunque no puede ser domesticado. Es un animal que representa mucha fortaleza, mucha vitalidad. Se puede usar lo usan para carne, y aunque se podría usar para trabajo fuerte, no puede ser domesticado muy fácilmente. Tiene una característica muy especial, tiene una fuerza tremenda y con su solo cuerno puede embestir y matar. Hay varios pasajes en la Biblia que mencionan este mismo nombre de este animal, el unicornio,
Y si quieren anotarlos, después los pueden averiguar. Números 23, 22. Deuteronomios 33, 17 es el que acabamos de mencionar. Salmo 22, versículo 20 y 21. Isaías 34, 6 y 7. Todos estos versículos mencionan a este animal, al unicornio. La Biblia judía traduce este animal con el nombre de búfalo. Y por eso en nuestra Biblia en español se usa la palabra búfalo. Pero en los comentarios de la Biblia judía se dice lo siguiente: el uri, en hebreo uri o el unicornio, es un poco más chico que el elefante en tamaño. O sea, es un animal bien grande como el búfalo. Por eso se le parece al búfalo aunque tiene un solo cuerno. Un poquito más chico que el elefante. Los unicornios se parecen mucho a los toros en color, en figura, en poder y en naturaleza. Tienen una fortaleza tremenda, una velocidad muy fuerte, atacan rápidamente como el toro. Cuando caen en una trampa, es muy difícil subyugarlos. Se sabe de muchos que han matado a los que lo están tratando de cazar. No puede ser domesticado por el hombre, ni siquiera recibiéndolo de pequeñito, criándolo, nunca se puede domesticar. La tremenda potencia de su cuerno, dice aquí la enciclopedia judía, lo hace diferente de los cuernos de un buey o de un toro. Es mucho más grande el cuerno y es mucho más poderoso. Se han encontrado esqueletos de esta especie extinta ahora y dice que el cuerno podía tener hasta 4 metros de largo. 4 metros de largo. Imagínense el tamaño. Todo esto nos habla de una tremenda fortaleza. En el libro Animales de la Biblia, en la página 228, hay una descripción más amplia. Ahora, no me voy a detener en esto, pero menciono, porque está mencionado aquí en la bendición de Moisés, como las astas del unicornio, con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Estos son los millares de Manasés. O sea, nos habla aquí de utilizar su cuerno, las astas del búfalo o el cuerno del unicornio, para acometer, para atacar, pero para amontonar a los pueblos, dice aquí. Con estos atacará, acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Esto nos habla de ciertas características en el carácter de Manasés. Manasés era masivo, poderoso, pero rebelde. No puede ser domesticado. Posiblemente aprendió a ser así por haberse criado en el palacio y él tener que poder mandar a todos los demás. No era tan inteligente como su hermano Efraín, que llegó a sobrepasarlo y recibir la primogenitura por encima del otro. No llegó a ser tan grande como Efraín, pero nos habla de un carácter que arremete, que ataca, que defiende. En la bendición de Jacob,
se menciona algo muy interesante. La leímos al principio, allá en Génesis 48. Y dice él, y menciona específicamente el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres. Esto es Génesis 48, 15. El Dios que me mantiene a mí desde que yo soy hasta este día. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Jacob tuvo a bien mencionar al ángel que me liberta de todo mal. Nuevamente, la palabra que se usa en hebreo es el ángel que me redime de todo mal. Parece que Jacob sabía que estos dos muchachos iban a necesitar la ayuda especial de ese ángel que ayudó a redimir a Jacob. Ese es el ángel con quien él luchó la noche de lucha, ¿se acuerdan? Junto al río Jaboc. Aquel ángel que lo tocó en el muslo y le descoyuntó la pierna. Ese ángel no era nada más ni nada menos que el ángel del pacto, el mismo Señor Jesucristo. Oseas, capítulo 12. Oseas, capítulo 12, versículo 3, 4 y 5. Dice así: en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. Está hablando de Jacob. Tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel, versículo 4, y prevaleció. Lloró y le rogó, en Betel le halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Así que el ángel con quien peleó Jacob es nada más ni nada menos que Jehová de los ejércitos. Ese es su nombre. Así que Jacob tuvo a bien mencionar a ese ángel en la bendición de estos muchachos, con quien él lloró, con quien él luchó, con quien él venció, y por quien su nombre fue cambiado de Jacob, suplantador, mentiroso, embustero, a Israel, vencedor. Génesis 28. En la bendición él menciona a este ángel porque él sabía que estos muchachos iban a necesitar ayuda especial de Dios, así como Jacob, para poder vencer. Jacob luchó mucho. Fue un hombre con muchos defectos de carácter y eso se vio reflejado en toda su familia. Y finalmente Dios cambió su nombre porque tuvo un cambio de carácter. Ese ángel bendiga a estos muchachos. Necesitaba mucho Manasés con ese carácter indomable, indomitable, que no podía ser amansado. Necesitaba mucho del ángel y de esa lucha para poder vencer. Cuando llegaron a la tierra de Canaán, la tribu de Manasés fue la primera en tomar posesión. Estaban cansados de tantos años en el desierto y ni siquiera cruzaron el río, se quedaron del otro lado del río. Eso lo encuentran en Números 32, todo el capítulo, y en Josué, capítulo 1 también. Sin embargo, no subyugaron a todos los enemigos dentro de su territorio. No completaron la obra que Dios les había dado de expulsar a sus enemigos. Nos dice en Josué, capítulo 17, versículos 12 y 13. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributarios al cananeo, mas no lo arrojaron. Si ustedes notan, la tribu de Manasés no obedeció el mandato de Dios
de arrojar a esas naciones y limpiar completamente la tierra de la influencia pagana. Aunque luego los subyugaron y les hicieron pagar tributo, sin embargo no los arrojaron de la tierra. Esto tuvo una influencia adversa en el carácter de Manasés. Se mezcló con los paganos, todo por procrastinar, o sea, por no hacer las cosas de inmediato, negligencia. Oh, mañana lo voy a hacer, pasado mañana lo voy a hacer, no completar la obra que Dios le había dado a hacer. Es muy interesante la tribu de Manasés, porque tiene características de una persona luchador, una persona que embiste, una persona que puede dominar fácilmente a los demás, pero es indomable él, no se deja amansar, tiene un carácter fuerte, tiene un carácter que ataca, pero también la procrastination, ¿cómo se dice eso en español? Desidia, ahí está, la desidia, la negligencia de no completar las tareas que se le dan. Es uno de los defectos de carácter, de las debilidades de Manasés. Elena de White nos dice que por esa tendencia a no completar las cosas que se le daba, Manasés finalmente, muchos de Manasés se perdieron y dejaron de ser leales a Dios porque se mezclaron con los paganos. Sin embargo, hay ciertas características de Manasés que son positivas y muy buenas, y las vamos a ver ahora. Manasés aparece mencionado todas las veces, cada vez que hay una reforma. Cada vez que el pueblo de Dios busca reformar, cambiar la situación de apostasía en el pueblo de Dios, Manasés se manifiesta y se une buscando esa reforma en el pueblo de Dios. Muchos hombres de Manasés buscaron a Dios. Por ejemplo, en la época del rey Asa, los hombres de Manasés fueron en abundancia a apoyar las reformas del rey Asa. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 8 y 9. Segunda de Crónicas 15. Cuando oyó Asa, versículo 8 y 9, cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en parte montañosa de Efraín. Reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Israel, a todo Judá, Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Los de Efraín y Manasés se unieron, aunque ellos pertenecían al reino del norte y el rey Asa era rey del reino del sur, o sea, de Judá y de Benjamín. Recuerden que se había dividido en dos naciones el pueblo de Israel. Y las 10 tribus del norte estaban con el reinado de Israel y las 2 tribus del sur con el reinado de Judá. Pero cuando vino Asa y trajo reforma y comenzó a echar fuera los ídolos y a echar abajo los altares paganos, la tribu de Manasés se unió, o sea, en otras palabras, fue, entre comillas, desleal a su reino y a su rey para unirse al rey de Judá porque querían ser leales a Dios. Esa es una característica muy especial que tiene la tribu de Manasés. Nuevamente, más adelante, hombres de esta tribu destruyeron las imágenes de dioses falsos en su propio territorio. Esto es Segunda de Crónicas, capítulo 31.
Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 1. Todas estas cosas, hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí, salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos, los altares por todo Judá y Benjamín, también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Esto es durante las reformas de Ezequías. Así que vemos la tribu de Manasés uniéndose a la reforma del rey Asa. Ahora vemos la tribu de Manasés uniéndose a las reformas del rey Ezequías, destruyendo la idolatría, destruyendo las imágenes de acera y los lugares altos y las estatuas, y todo fue quebrado. Una tribu que buscó siempre la reforma. Nuevamente, en la época de Josías, o sea, en cada rey que buscó la reforma del pueblo de Israel y que trajo cambios, ahí está Manasés mencionado. En la época del buen rey Josías, que también hizo grandes cosas para traer al pueblo de Dios de vuelta a los caminos del Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 34, están las reformas de Josías. Encontramos allí en el versículo 1 en adelante: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, 31 años reinó en Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, o sea, tenía 16 años, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, escultura, imágenes fundidas, y derribaron de él a los altares de los Baales, hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Después despedazó también las imágenes de acera, las esculturas, las estatuas fundidas, las desmenuzó, las esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados de alrededor. Si ustedes notan otra vez, dice que Manasés se unió a esta reforma. Ahora, ustedes deben entender que esto es algo insólito, porque las 10 tribus del norte pertenecen a otro reinado. El rey Josías es rey de las tribus del sur, o sea, es otra nación. No tienen nada que ver, aunque están emparentados, son 2 naciones aparte que tienen reyes distintos. Pero cuando viene una reforma, cada vez con el rey Asa, con el rey Ezequías y con el rey Josías, los de Manasés se pliegan para la reforma y para limpiar a Israel. Esto es algo sumamente positivo. Quiere decir que este Manasés recibió la bendición y apreció la bendición de su padre Jacob. Que el ángel de Jehová los ayude a vencer el mal. Eso fue lo que le dijo Jacob en su lecho de muerte. Que el ángel que me ayudó a mí, que me dio la victoria, esté con estos muchachos y los libre del mal. Efraín, sin embargo, aunque buscó reforma, no la logró, y finalmente ya estudiamos, Efraín se perdió porque se ató a los ídolos. Efraín es dado a los ídolos, déjalo, no así Manasés. Manasés logró las reformas necesarias, no solamente en el culto, pero también en su propio carácter. La única persona notable de la tribu de Manasés, porque hubo un rey que se llamó Manasés, que era de la tribu de Manasés, pero ese rey fue muy malo, de los peores que hubo. Pero la única persona buena, digna de imitar, que viene de la tribu de Manasés, fue el mayor de todos los jueces de Israel. ¿Cómo se llamaba, Leo?
¿Cómo se llamaba? No, no un rey. Estamos hablando de un juez. ¿Cómo se llamaba? No, ¿qué va? El mayor de todos los jueces de Israel, el más bueno de todos y el que logró más reformas y el que trajo la bendición para el pueblo de Israel, que venía de la tribu de Manasés, se llamó Gedeón. Gedeón era de la tribu de Manasés. Y solo podríamos predicar un sermón entero de Gedeón. ¿Cuántas lecciones hay para aprender? No hay ningún otro líder más importante, el único que nos da tremendos ejemplos de la tribu de Manasés. Podríamos hablar mucho más de la historia de esta tribu. Los de Manasés se unieron a David y le ayudaron para lograr llegar a ponerlo en el trono. Mandaron hombres leales, Primera de Crónicas capítulo 12, y hicieron a David rey. Por cierto, la primera vez que se menciona a mujeres que tuvieron propiedad ellas en la Biblia eran de la tribu de Manasés. Siempre la herencia y las propiedades se daban a los hijos varones. Pero en el caso de las tribus de Israel, los hombres recibían la herencia. Pero en Números capítulo 27 encontramos a dos mujeres que se mencionan que recibieron herencia como si fueran varones. Estas mujeres deben haber tenido el carácter de su tribu, Manasés, indomitables, indomables, peleadoras, o sea, hasta el frente, porque para poder recibir herencia, eso significaba que tenían que trabajar la tierra. Eran las hijas de Zelofehad. Vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Fer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José. Los nombres de estas mujeres eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés, delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron: nuestro padre murió en el desierto. Él no tuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos varones. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo varón? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová, y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien, dicen las hijas de Zelofehad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasará su herencia a su hija. Qué interesante. Estas mujeres se atrevieron a hablar. El padre de esa familia había muerto en el desierto y no tenía hijos varones. Así que ellas dijeron: ¿por qué va a no recibir herencia nuestra familia? Y le dieron a ellas, como si su padre estuviera vivo, la herencia en la tierra de Israel. Mujeres con un carácter decidido que arremetieron y lograron lo que ellos querían conseguir. Por supuesto, no solo de carácter fuerte, pero también podían manejar propiedades, encargarse del ganado, encargarse de cultivar la tierra, o sea, mujeres al frente de todo. Ahora, terminando un poquito la historia de Manasés. Dice en Deuteronomio 33 la bendición de Moisés. Como el primogénito de su toro es su gloria, versículo 17. Y sus astas como astas de búfalo, con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra.
Ellos son los 10 millares de Efraín y los millares de Manasés. Manasés finalmente logró esa reforma que buscaba. Y la tribu de Manasés se mantuvo leal a Dios y ayudó a empujar a los pueblos hasta el final de la tierra. Lo que no había hecho al principio, que era expulsar a las gentes de su territorio, finalmente, como estaba en la frontera norte, logró mantener a los pueblos y empujarlos fuera de Israel. Logró el propósito en el cual se había demorado. Según la bendición de Moisés, lo pudo lograr, pero también dice, empujará, acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra, hasta los fines de la heredad. Lo que no logró hacer la tribu de Manasés al entrar, finalmente lo logró. Y por eso la tribu de Manasés se mantiene en su territorio, mientras que Efraín es llevada al cautiverio. O sea, al regresar del cautiverio, solo Manasés vuelve, Efraín no vuelve. Efraín fue dado a los ídolos, se mezcló, es torta no volteada. Dos hermanos se criaron iguales, juntos, en el mismo hogar, la misma madre, en el mismo palacio, y sin embargo, uno tenía más características sobresalientes que el otro. Efraín, que era el menor, sobresalió sobre su hermano Manasés, que era el mayor. El otro, aunque fuerte de carácter, más introvertido. Efraín más extrovertido. Siempre pasa así en un hogar, ¿verdad? Dos hermanos se crían juntos y sin embargo son muy diferentes el uno del otro. Pero Efraín no logró lo que Manasés logró, aunque recibió la bendición de su padre Jacob, de su abuelo, que los adoptó como hijos, aunque le dio la bendición por encima de Manasés, sin embargo Manasés logró lo que no logró Efraín, y fue que su nombre se inmortalizara en las puertas de Perla. ¿Cómo lo logró? Cumpliendo el propósito de reforma entre el pueblo de Dios. Y hermanos, esto es algo sumamente importante porque nosotros estamos viviendo en un momento muy crucial en la historia del pueblo de Dios. Las tribus de Israel han sido infiltradas. El enemigo está infiltrado dentro de nuestra iglesia. Nosotros vemos cómo nos estamos mezclando con el paganismo que reina por doquiera. Las costumbres y prácticas de los otros pueblos y las otras naciones están minando nuestra propia iglesia. Igual que Efraín, muchos entre el pueblo de Dios están desarrollando un carácter con características como las de Efraín, dado a los ídolos. Los ídolos de hoy en día no son un becerro de oro, no son una estatua de acera. Los ídolos de hoy en día son las modas, el amor al dinero, las posesiones, la música, las costumbres y prácticas mundanas, la radio, la televisión. Esos son los ídolos de hoy en día, el deporte. Y muchos dentro del pueblo de Dios están atados a estas cosas y no las pueden dejar. Igual que Efraín es dado a los ídolos. Y Dios dice, Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Es triste la historia de Efraín. Se puede salvar, pero no con su nombre. Tiene que salvarse a través de José. En el caso de Manasés, logró la victoria. Aunque no expulsó a los paganos de su territorio y se mezcló con ellos, eventualmente logra la victoria. Ahora, ¿cómo son las cosas de Dios, verdad? A veces uno no lo entiende. Miren qué interesante.
Si Rubén no hubiera perdido su derecho a la primogenitura a través de su pecado en su propio hogar, posiblemente Manasés no hubiera estado mencionado entre las tribus de Israel. Porque Rubén hubiera mantenido la primogenitura y no le hubiera tocado entonces doble porción a José. Entonces Manasés ni siquiera hubiera aparecido. Otra posibilidad, si Dan no hubiera formado un carácter semejante al de Satanás como la serpiente y no hubiera quedado fuera de las tribus de Israel, posiblemente Manasés no hubiera estado mencionado, porque solo había lugar para 12. Pero Manasés fue mencionado porque Dan se quedó fuera. Porque los 12 hijos de Jacob, si ustedes leen en Apocalipsis capítulo 7, ahí están mencionados los 12 hijos de Jacob. José es uno de los 12 hijos y se menciona, pero el que no se menciona es Dan. Y el que toma el lugar de Dan para cumplir o complementar los 12 es Manasés. Efraín no está mencionado, es Manasés. Eso es Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Dice, oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Versículo 5, de la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000 sellados, de la tribu de Gad, 12,000 sellados, de la tribu de Aser, 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados, de la tribu de Manasés, 12,000 sellados, de la tribu de Simeón, 12,000 sellados, de la tribu de Leví, 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados, de la tribu de José, 12,000 sellados, y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. De las 12 tribus que se mencionan aquí, 11 son hijos directos de Jacob, inclusive José. José no hay una tribu que se llama José, pero su nombre aparece en lugar de Efraín, porque Dios no quiso usar el nombre de Efraín, porque Efraín era dado a los ídolos. Pero Manasés sí aparece, es el único que no es hijo directo de Jacob, pero su nombre aparece. Eso nos muestra que debemos aferrarnos a lo que tenemos para que ninguno tome nuestra corona. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 11, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La corona que le tocaba a Adán le recayó a Manasés. Qué interesante, ¿verdad? Podemos tener derecho, pero si no vivimos a la altura de ese derecho, nos quedamos fuera. Y otro toma nuestro lugar. Le pasó a Judas. De los 12 apóstoles, uno cayó y otro tomó su lugar. Imagínense, estuvo con Jesús. Escuchó las mismas enseñanzas que escucharon los otros 11. Recibió las mismas bendiciones que los demás. Tuvo el privilegio de vivir 3 años y medio con Jesús al lado de él, ver todos sus milagros. Es más, Judas hasta recibió la imposición de manos y Jesús lo ordenó al ministerio. Lo hizo uno de los 12. No lo despreció. Judas tuvo los mismos privilegios que todos los demás y sin embargo se perdió y otro tomó su lugar. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Lo mismo le pasó a Adán, uno de los 12 hijos de Jacob. Podría haber llegado a ser gran juez en Israel. Esa fue la bendición que le dio su padre. Dan juzgará a las tribus de Israel como juez. Podría haber llegado a ser un gran juez, pero en lugar de usar las características que Dios le dio para bendición de los demás, la usó para la crítica. Y Dan se pierde. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y el más impulsivo Manasés, el indomable Manasés, el fuerte como los cuernos de un unicornio, el que
creía que tenía derecho a todas las cosas, con defectos de carácter como tenía Manasés, logró la victoria porque se sometió a la reforma en su vida. Se apegó a aquellos que buscaban el cambio del pueblo de Dios. Buscó el propio cambio de su carácter y logró la victoria. También nosotros podemos ser vencedores como Manasés y poder inmortalizar nuestro nombre no en las puertas de la ciudad. Allá va a estar el nombre de la tribu a la cual nosotros pertenecemos. Saben que hemos visto 11 de las 12 tribus. En realidad hemos visto 12 porque son 13 las tribus, ¿verdad? Son 13. Pero hemos visto 12 de las 13. ¿Saben cuál es la que nos falta, verdad? Benjamín. Esa la vamos a ver el martes por la noche, la última. Pero te pregunto a ti, ¿ya has identificado tu tribu? ¿Ya sabes a cuál tú perteneces? Para eso tienes que sentarte y ver las características de cada una. Yo ya sé a qué tribu pertenezco. Y ya sé cuáles son mis debilidades de carácter, pero también sé cuáles son mis fortalezas. Y sé cómo tengo que hacer para vencer. Si pongo el esfuerzo que se requiere, con la ayuda del Señor Jesús puedo ser un vencedor. Ojalá que cada uno de nosotros podamos ser vencedores con la ayuda de Cristo Jesús. Nuestro nombre puede ser inmortalizado no en una de las puertas, porque por una de esas puertas vamos a pasar y nos corresponde a nosotros por derecho a la puerta que lleva el nombre de la tribu a la cual pertenecemos. Pero los 144,000, como estudiamos al principio, vamos a tener el nombre escrito con letras de oro esculpidas en piedra en las columnas del templo sobre el monte de Sión. Imagínense qué privilegio tan grande. En el templo de Dios, los 144,000 tienen sus nombres escritos en las columnas del templo. Y cuando los redimidos se acercan para mirar ese gigantesco templo, tan grande que se necesita un carro para moverse del lugar santo al lugar santísimo dentro del templo gigantesco sobre el monte de Sión, cuando todos los redimidos vayan, solamente los 144,000 pueden entrar al templo. Jesús levanta sus manos y dice: un momento, aquí solo los que están los nombres aquí escritos pueden entrar. Y los 144,000 son los únicos que tienen derecho a entrar al templo de Dios. Qué privilegio tan grande. Los demás se van a salvar, van a estar con el Cordero, van a adorar a Dios, van a estar en la ciudad de Dios, pero no pueden entrar al templo. Solo aquellos cuyos nombres estén escritos en las columnas del templo. Van a estar grabados los nombres con letras de oro sobre las piedras del templo. Tu nombre puede estar allí, pero para eso tienes que ser un vencedor. Tú dices: no, pero yo no creo que yo voy a ser de ese grupo. Déjame decirte, si estás vivo o viva cuando Jesús regrese, estás vivo en esta tierra, o eres parte de los 144,000 o te pierdes. Porque de las tribus de Israel, o sea, de los que son del pacto de Dios, los israelitas modernos son los que tienen la señal del pacto, los que guardan el santo sábado. De esos va a haber 12,000 de cada tribu sellado. Y si tú estás entre los vivos cuando Jesús venga, tienes que ser parte de los 144,000, porque vas a tener o el sello de Dios o la marca de la bestia. No hay otra alternativa. Una vez una hermana me dijo, allá en la iglesia de Hollywood, me dijo: ay, pastor, no importa que yo no esté entre los 144,000, nomás que me toque, aunque sea barrer las calles de la Nueva Jerusalén, que me pongan de barredora, el asunto es estar allá. Dice: si no me toca con los 144,000, que me toque con la gran muchedumbre.
Y yo le dije, bueno, hermana, para estar entre la gran muchedumbre tiene que morirse. Ah, no, pero yo quiero estar viva cuando venga Jesús. Pues si vas a estar viva, tienes que ser parte de los 144,000. Elena de White nos dice, forcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para ser uno de los 144,000. Que Dios nos bendiga y nos ayude a ser vencedores. Amén. Antes de orar, quisiera saber si hay algún pedido especial en esta noche. Yo sé que ya tuvimos las peticiones al principio, pero ¿hay alguien más que quisiera que incluyamos su petición al cerrar en este momento? ¿Sí? Ok. Sanación física y espiritual. Amén. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Para Frankie? ¿Alguna otra petición, hermana? Mis 3 hijos y mi esposo. Sus 3 hijos y su esposo, hermanita. Sanación física y espiritual. Amén. Amén. Por sus hijos. Muy bien. Muy bien. Vamos a pedir los unos por los otros. Quizás hay alguien que a través de la pantalla nos está viendo. No puede hacer su petición, pero únase a nosotros en esta oración y el Espíritu Santo va a obrar también en su vida. Y lo alcanzará el Señor donde quiera que usted esté. Y aferrado a Cristo Jesús puede obtener la victoria también. Vamos a postrarnos para orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, te agradecemos infinitamente por las lecciones que aprendemos en tu palabra, por tantas cosas maravillosas, pero no solamente, Señor, te agradecemos por el conocimiento. Sabemos que el pueblo tuyo perece por falta de conocimiento. Señor, nos damos cuenta de que estamos viviendo en un momento muy crucial en la historia de tu pueblo y de tu iglesia, donde el mundo se ha metido dentro de tu iglesia, donde los ídolos de hoy en día están siendo adorados por miles que llevan el nombre de Jehová sobre ellos, que dicen ser tus hijos, parte de tu pueblo escogido con la señal del pacto, tu santo sábado, pero han permitido de que las costumbres y prácticas del mundo llenen su hogar y su vida. Oh Señor, nosotros queremos ser como Manasés. Queremos ser valientes, acometedores, tener la fortaleza del unicornio, como vimos en esta noche, tener la fuerza de ese cuerno que está dispuesto a arremeter y a acosar y a cornear los pueblos y a sacarlos, a unirnos con la reforma, donde quiera que tú levantes la reforma, así como Manasés se unió para lograr expulsar a todos los ídolos de su territorio y a los paganos. Ayúdanos, Señor, a expulsar de nuestra vida el pecado, a expulsar los ídolos que nos tienen atados a este mundo. Bendícenos a cada uno en forma particular. Tú has escuchado, Señor, las peticiones de cada uno de tus hijos en esta noche. Hay algunos que están pidiendo sanidad, no solamente para ellos, sino también para algún ser querido. Te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano sanadora, pero que la sanidad física sea solamente un símbolo de una sanidad más grande que tú quieres lograr en el corazón de ellos, que es la sanidad espiritual. Trae de vuelta a tus hijos a tu redil. Hay muchos que piden por su esposo, por sus hijos, por sus seres queridos que están fuera del redil. Tráelos de vuelta, Señor, antes que sea demasiado tarde. Y a todos aquellos que están luchando por desarrollar un carácter digno de recibir el sello de Dios, danos la victoria en Cristo Jesús. Nos encomendamos a ti, confiamos en tus promesas y sabemos que tenemos las peticiones que te hacemos, porque tú dijiste que todo lo que te pidamos en el nombre de tu Hijo, tú nos lo darías. En ese nombre bendito te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén, Señor. Amén. Bien, les esperamos mañana.